Gracias, Eric Hughes. Pues sí, es momento de hablar de ser y de salud y está con nosotros nuestro consentidísimo doctor Oriol, pero también está con nosotros Yudeisi Olivera, así que bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Y vamos a estar hablando hoy de cáncer de ovario con tu auditorio. Hoy Día Internacional del Cáncer de Mama. Tiene cierta relación el cáncer de ovario con el cáncer de mama por sus genes BRCA1, BRCA2. Y hay que decir que los ovarios es un órgano par que se encuentra en la pelvis de la mujer y es el encargado no solo de producir las hormonas de la misma, sino el encargado de la ovulación y por tanto estos óvulos cuando son fecundados por el espermatozoide viene la descendencia y por tanto tienen que ver con la fertilidad. Son unos órganos multifuncionales, de ahí que haya tanta posibilidad de que puedan padecer cáncer, aunque el cáncer más frecuente es el que ocurre en la superficie del mismo, que es el cáncer epitelial de ovario. Hay que reconocer que debido a que este órgano es en realidad multifactorial, es que se puede ver tanta variedad de cáncer. Ocupa el quinto lugar en el cáncer en el mundo, el tercero en México después del cervicuterino y el de mama precisamente. Y es un cáncer que a pesar de padecerlo entre el 1 y el 2% de la población mundial, aparece con más frecuencia después de 45 años. Sin embargo, en las niñas más jóvenes es el cáncer más frecuente que puede verse. Tiene una alta mortalidad este cáncer porque lamentablemente, como lo va a explicar la doctora, se diagnostica en estadios muy tardíos. Y entonces vamos a estar hablando de algunos factores de riesgo, vamos a estar hablando de cómo se diagnostica este cáncer y para eso yo le cedo la palabra a la doctora para que nos hable de este tema. Claro que sí. Bueno, hay múltiples factores de riesgo. Dentro de los más importantes tenemos la infertilidad, el uso de medicamentos como el clomifeno que estimulan la función ovárica después de un año de su uso. También las mujeres que tienen madres y o hermanas que presentan cáncer de ovario, colon o mama, tienen una alta incidencia de padecer el cáncer de ovario. No así el embarazo, la paridad, el uso de tabletas anticonceptivas, la ligadura tubárica, la histerectomía. Estos son factores que favorecen a la no producción del cáncer de ovario. Sí, como dice la doctora, como bien dice ella, lo que pasa es que estábamos, como habíamos dicho, el cáncer de mama y el cáncer de ovario, que tiene que ver con el BRCA1, BRCA2, es una mutación de este gen y tiene que ver, se ha visto, como ella dice, al no ovular la paciente, si los factores que inciden en la aparición del cáncer son los factores ovulatorios, entonces cuando inhibimos esos factores ovulatorios, o sea, los anticonceptivos orales hacen ciclos anovulatorios, o sea, evitan que la mujer ovule. O también se dice que la ligadura de trompa tiene que ver por el uso antes, las mujeres usaban mucho talco en los genitales y se ha visto la asociación del uso de talco con la aparición de cáncer de ovario, el uso de asbesto tiene que ver con esto, entonces esos son las... Entonces vamos entonces a caer en el tema de es la sintomatología de este cáncer. Era lo que iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, lamentablemente el 70% de estos cánceres se diagnostican en etapa tardía ya. Dentro de los síntomas que aparecen en etapas muy tardías, generalmente, aparecen los trastornos gastrointestinales, ya sean las náuseas, vómitos, pérdida de peso, también los trastornos menstruales, hemorragias vaginales, la citis, el neumotórax aparece en etapas más tardías. Ya cuando el cáncer se presenta en un estadio o etapa 4, ya. Ya es, sí, lamentablemente. Cuando ya está avanzado, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Sí hay esperanza? A ver, la supervivencia a 5 años difiere mucho cuando tú lo diagnostican estadio 1, el cáncer está limitado a los ovarios. Cuando ya hablamos de estadio 4, ya hablamos de metástasis a distancia, que es cuando ocurre en el caso del hidrotórax, en el caso por supuesto, del líquido, la presencia de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Cuando ocurren estas sintomatologías, que es muy bien dicha por la doctora, es que entonces se diagnostica muy tardíamente este cáncer. ¿Qué sucede? Este cáncer es, como todos los cánceres, muchas veces en estadios iniciales asintomáticos, o sea, no nos da síntomas. Para diagnosticarlo en un estadio 1 casi siempre es un hallazgo.
mandamos una paciente que viene por sangrado o cualquier otra causa, mandamos un ultrasonido y aparece una imagen heterogénea en el ovario, aparece una imagen sólida y quística, tabicada, y entonces es en este caso cuando nos podemos percatar de un cáncer en estadio inicial. No sucede la mayoría de las veces, lamentablemente. La supervivencia, como te digo, a 5 años es muy poca cuando se diagnostica tan tardíamente. Entonces, ahora vamos a hablar de otros exámenes que se pueden realizar, además del ultrasonido. Ajá, además del ultrasonido es importante primero realizar un examen físico, un buen examen de la pelvis. Eso es lo primero. También se pueden realizar marcadores tumorales, el ultrasonido endovaginal, como habíamos mencionado, y otros estudios tales como la tomografía Excel computarizada y el rayos X de tórax. Son dentro de los estudios que se deben realizar para el diagnóstico. Sobre todo para descartar. Y el tratamiento. ¿Qué sucede? Sí. Porque cuando hablamos de tratamiento del cáncer, cayendo en el aspecto de tratamiento, primero el tratamiento tiene que hacerlo alguien que tenga habilidad para desarrollarlo, porque el cáncer, si se trata bien desde la primera vez, su pronóstico es mucho mejor. Sí, Y el tratamiento va a ser quirúrgico en los casos que permita la cirugía, va a ser combinado la quimioterapia y la radioterapia, pero hay algunos casos que tenemos que empezar. Lamentablemente, en los cánceres que no son operables, hay que empezar por la quimioterapia para tratar de reducir el tamaño del tumor y tratar de darle mayor calidad de vida a estas pacientes. Lamentablemente, se sigue, incluyendo México, diagnosticando en etapas más avanzadas. No hay ninguna prueba como la citología vaginal que te dice vamos a hacerla anual para descartar el cáncer cervicuterino. Ni eso. No hay ninguna prueba, ni los marcadores tumorales, ni nada que nos permita decir esto lo vamos a usar como tamizaje. En Estados Unidos, ellos lo que hacen es el tacto vaginal y rectal, una vez al año a las pacientes. No hay mucha diferencia entre uno y otro, pero también ellos diagnostican en etapas muy avanzadas la mayoría de sus cánceres de ovario. En ellos es la quinta causa, pero sí, la mortalidad sigue siendo muy elevada en el planeta de manera general. Pero sí, el cáncer de ovario lamentablemente se sigue diagnosticando muy tardíamente. Qué difícil. Ojalá que, bueno, la medicina sabemos que da pasos gigantes, va evolucionando y esperemos que pronto podamos pronto. contar con algún medio. Así Y es. la primera sintomatología que sienta una mujer, la idea es hacerse su chequeo anual. Quien se hace su chequeo Eso anual hay que hacer. y su examen ginecológico anual tiene altas probabilidades que hagamos un diagnóstico precoz. Aquella que va con puntualidad a consulta tiene más probabilidades de que lo diagnostiquemos precozmente y al menor síntoma, pues acudir, de todos los que dijo la doctora, acudir a consulta para una revisión. Y estos síntomas obviamente se dan cuando empiezan. O ya. Cuando Ya en está etapa avanzado, tardía. lamentablemente. Ya, exacto. Cuando ya estás avanzado. El problema es que Entonces ya inicialmente no da síntomas. Sí, ¿no? No sabes. No se Todo sabe es que lo interno. tienes, no da sensación de nada. O sea, tienes un tumor en el ovario que va creciendo paulatinamente y en la medida que él crece y se expande es que empiezan los síntomas digestivos, urinarios, dolor en bajo vientre, dolor en la espalda, los síntomas que te decía la doctora, la aerofagia, los gástricos, ya cuando da síntomas ya avanzó mucho la ¿Y enfermedad. qué pasa? Obviamente, como no sabes, en ese periodo, ¿qué pasa si quedas embarazada? Es difícil que quedes embarazada, el organismo es muy inteligente, pero si quedas embarazada con un cáncer de ovario, lo que dijimos la semana pasada, el mejor momento para operar un cáncer es en el segundo trimestre, a partir del segundo y el tercer trimestre, antes de las 35 semanas, se puede dar quimioterapia, que eso lo hablamos en cuanto a relación de cáncer de mama la semana pasada. O sea, hay que tratarlo, el cáncer de ovario, tratar, porque nunca es bilateral, casi siempre es unilateral, pero sí hay que darle tratamiento. Acuérdate que es un binomio madre-hija, madre-hijo, entonces hay que tratarlo, aunque el cáncer de ovario y el embarazo no son frecuentes que coincidan. Eso es una realidad. Pues sí, ay, pues muchas gracias, doctor Oriol, De nada. gracias, Daisy, mucho gusto. Pues estos temas de verdad que Son interesantes, son importantes, debemos estar informados cada vez más. Siempre hay así como que enfermedades que están latentes y debemos de estar bien informados y Así saber mismo qué es. hacer. Pues muchas gracias. Te quedas a Guerra de Sexos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ah, perfecto, pues ya vas a ver cómo se va a poner esto al ratito. Y bueno, nosotros vamos a un corte comercial. Tenemos un musical muy bonito, por favor no le cambie. Está en su programa Super Manzana 21.